Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a revisar la siguiente parte que tenemos pendiente de la tarjeta main, donde se nos dañó un conversor book, un regulador book para alimentar al chip de video. Vamos a ver cómo reemplazarlo para que pueda tener su voltaje de trabajo y pueda restablecerse ese regulador para que alimente a este chip. Vamos hacia la tarjeta. Tenemos aquí la tarjeta main. Tenemos aquí la tarjeta main. Donde vamos a reemplazar el regulador book que se dañó, un regulador de 1 volt de voltaje para alimentar. Y en este caso vamos a ver cómo adaptar un circuito de regulación book, que sería este, para poderlo adaptar en esta parte de la tarjeta y poder alimentar al chip de video. Vean, aquí tengo este regulador book, un regulador book variable que nos va a permitir hacer el reemplazo del regulador que tenía la tarjeta main. Bien, este circuito, este módulo, prácticamente va a tener el voltaje de entrada marcado aquí con negativo y positivo, y va a tener marcado el voltaje de salida. Antes de conectarlo, vamos nosotros a ajustarlo, vamos a determinar el valor de trabajo que va a tener como salida, que va a ser de 1 volt. Si nosotros revisamos los reguladores que tenemos presentes en esta parte, si revisamos el diagrama que veíamos en la sesión pasada, vean aquí en la parte de los reguladores, prácticamente para alimentar al chip de video, ¿sí?, teníamos al regulador 301 y 302. El regulador 301 nos entrega 1 volt y el regulador 302 0.86 volts. Entonces vamos a trabajar con este regulador L301, que va a entregar un voltaje de 1 volt, y lo tenemos aquí, L301. Ahí vemos el bobinado y vamos a ajustar el regulador book a 1 volt. Vamos a utilizar el tapete azul. Vamos a utilizar el tapete azul para poder ajustar nuestro regulador. O el mosaico, vamos a hacerlo con el mosaico para poder ajustar nuestro regulador de reemplazo. Bien, tengo aquí este regulador book. Lo vamos a alimentar primeramente con un voltaje de 5 volts para que nos entregue 1 volt de salida. Entonces tengo aquí la fuente variable, la voy a ajustar a 5 volts. La voy a ajustar a 5 volts y en esa parte poder calibrar nuestro regulador al voltaje de salida. Entonces ajusto la fuente variable a 5 volts y lo conecto
a la entrada para tener ajustado al valor de salida. Entonces, el voltaje de entrada que le vamos a aplicar a este regulador es de 5 volts y vamos a ajustarlo a un valor de salida de 1 volt. Entonces aquí está la entrada. Le voy a conectar un cable de entrada. Bien, aquí está la conexión de entrada. Le aplicamos el voltaje de 5 volts negativo y positivo. Y medimos el voltaje de salida. Ahí está, voltaje de 5 volts de entrada. Y vamos a medir el voltaje de salida. Vean el voltaje de salida. Tiene ahorita un valor de 4 volts. Vamos a ajustarlo para que nos dé un voltaje de 1 volt. Vamos a ajustarlo para que nos dé un voltaje de 1 volt.
Bien, ahí ajusta a punto 5. Tiene un poquito de juego el preset. Vamos a ver si puede ajustar. Se pasa, vamos a buscar otro. Déjenme ajustarlo con otro. A veces el preset se puede devalorar un poco y nos llega a presentar esta situación. Bien, ven, aquí tengo otro regulador. El primero ya no funciona muy bien el preset. Vamos a quitar este. Vean, es más pequeñito. Este es de 3 amperes y este que tengo aquí es de 5 amperes. Vean que es más robusto el conversor. Ok, vamos a utilizar este. Nuevamente volvemos a ver la entrada. Menos más de la entrada y la salida es menos más. Entonces hacemos la conexión. Negativo y positivo. Ahí está el módulo conectado a 5 volts. Y medimos a la salida. Ahí está. Y vamos a ajustarlo. Está prácticamente en 1 volt, vean, punto 98. Ahí está prácticamente en 1 volt, ¿ok? Entonces, ya tenemos aquí el módulo ajustado a 1 volt. Ahí está, y ese es el módulo que vamos a colocar para alimentar el chip de video. Bien, en esta parte vamos a marcar aquí en el pizarrón cómo lo vamos a conectar. ¿Sí? Prácticamente el regulador de un volt, el original, como viene lo que es el circuito integrado, ¿sí? Va a tener capacitores de entrada, 1 o 2 capacitores de entrada. Este va a ser el voltaje de entrada, y de aquí, de este integrado, se va a conectar a la bobina, y la bobina va a tener capacitores de salida, 1 o 2 capacitores de salida, y este ya va hacia el chip de video, que es la parte de 1 volt. Esa es la parte de 1 volt. ¿Sí? Ahorita yo ajusté el módulo partiendo de 5 volts, pero vamos a ver cuál es el voltaje de entrada. Puede ser un voltaje de 12, un voltaje de 5, un voltaje de 3, vamos a checarlo. Entonces tenemos capacitores de entrada, integrado, bobina y capacitores de salida. Este es el circuito que era original. Vamos a verlo aquí en la tarjeta.
Vamos a revisarlo nuevamente en la tarjeta. Vamos a ver aquí la tarjeta y vamos a localizar los componentes de entrada y salida del circuito. Entonces, checamos aquí el circuito integrado que teníamos. Y vemos estos 6 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El voltaje de entrada venía por este pin, ven, aquí está, dos capacitores de entrada, vienen hacia este pin, y el voltaje de entrada viene hacia este integrado. Ahí lo vemos, entonces, el voltaje de entrada viene hacia este pin del integrado. El integrado recibe el voltaje de entrada, voy a medir aquí para ver cuántos volts llegan. El integrado se conecta a la bobina por este pin, vean aquí está la conexión hacia la bobina, y la bobina tiene conexión hacia los capacitores de salida que están aquí, hacia estos dos aquí, y aquí ya tenemos el voltaje de salida para alimentar al chip de video. Entonces el integrado prácticamente utilizaba este pin de entrada y este pin de salida. ¿Cuánto voltaje está llegando? Vamos a medir aquí cuánto voltaje llega. Ok, entonces ya lo vemos ahí. Vamos a anotarlo entonces cómo está. Aquí en el... Entonces el voltaje de entrada es para un chip de 6 pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El voltaje de entrada llega a este pin con dos capacitores. Y la conexión a la bobina es por este pin. Y de la bobina hay dos capacitores. El voltaje de salida. ¿Cuánto va a salir? 1 volt. ¿Cuánto entra? Vamos a medir este voltaje. Voy a conectar la pantalla y voy a medir en estos capacitores cuánto voltaje entra. Conecto el equipo. Conecto el equipo. Conecto el equipo. Y mido. Le doy power. Tiene power. Y mido qué voltaje le estaría llegando a ese integrado. Vean aquí. Donde están los capacitores. Aquí llega el voltaje. Ahí está, ven. Está llegando 12 volts. Entonces no está trabajando con 5 sino con 12. Llegan 12 volts a la entrada de este conversor L301. El otro conversor que está al lado, que es el L302, está recibiendo también 12 volts, ¿ven? Y este lo regula a .85, ¿ven? Este recibe 12 volts también y lo regula a .85.
y el otro 12 volts y lo va a regular a 1 volt. Entonces, no trabaja con 5, sino que trabaja con ¿cuántos? Con 12. Entonces entran 12 y originalmente lo regula a 1 volt. Entonces aquí es donde viene el trabajo del módulo. El módulo que vamos a adaptar, tiene sus entradas y tiene sus salidas, ¿sí? Viene marcado como Bin más menos y Bout más menos, ¿sí? Entonces, este módulo que tenemos aquí su preset, su bobina y su integrado. Ajá. ¿Cuánto le vamos a aplicar? Los dos que tenemos aquí. Entonces, este voltaje de 12 que está en estos capacitores lo voy a llevar aquí. El positivo que sale del módulo, que ya lo tengo ajustado a 1 volt, este positivo lo voy a llevar acá. ¿Sí? Esta bobina ya está desconectada. Este integrado ya está desconectado. Entonces, ya no hay forma de hacer un corto, sino que el voltaje de entrada va a pasar al módulo, va a salir al módulo y estos dos puntos que son el negativo, vamos a conectarlos a tierra. Tierra, que prácticamente este es el mismo, entonces tierra de chasis, tierra, chasis. Entonces este módulo book, que es el que vamos a usar, módulo book, ¿sí? De 5 amperes, este es de 5 amperes. Ok, anótenlo así por favor, así es como lo vamos a conectar. Bien, entonces ven aquí en la tarjeta, vamos a conectar el voltaje de entrada va a ser el cable negro y azul, y el voltaje de salida va a ser el rojo y el negro. Entonces vamos a conectar primero la entrada de voltaje, lo voy a tomar a partir de los dos capacitores de entrada que llegan al regulador. La pantalla está desconectada, desconecto la pantalla y me conecto a los capacitores de entrada. Ven, aquí está un par de capacitores. Entonces este va a ser mi punto de entrada de voltaje. El voltaje de salida positivo, que va a ser este, el voltaje de salida positivo, lo voy a llevar hacia la bobina donde están los capacitores, que va a ser este punto. Ese es el voltaje de salida. Ahí está el módulo ya colocado, positivo entrada azul y rojo salida.
Y la tierra la voy a tomar de una pista de tierra. Por ejemplo, aquí tengo esta pista que es tierra. Este punto lo voy a reforzar con y ahí está el módulo. Y lo vamos a sacar con una sola tierra. El otro punto de tierra ya no es necesario, ya que los dos negativos son el mismo. Ok, ahí lo tenemos. Entonces el módulo ya está conectado y lo vamos a verificar midiendo el voltaje de salida. Entonces antes de conectar todo el sistema, le vamos a aplicar voltaje con nuestra fuente de prueba. Le vamos a aplicar 5 volts y lo vamos a comprobar. Conecto tierra. Ahí está 5 volts y vamos a ver el voltaje de salida. Ven ahí el voltaje de entrada, 5 volts. Lo voy a aplicar aquí a la entrada y vamos a ver cuánto sale. Lo aplico. Ahí está regulando a 1 volt. ¿Lo ven? 1.02. Ok, le aplico aquí la entrada. Ven, el cable azul es la entrada. Le aplico 5 y me está entregando 1 volt. Ahí está. Está correcto. Ok, entonces ya está justo. Ahora sí lo vamos a aplicar con el voltaje de la main. Ok, ahí está el módulo. Y vamos a verificar al aplicarlo con el voltaje de la main. Ok, vean. Entonces aquí el equipo está encendido. ¿Cuánto entra al módulo? 12. ¿Cuánto sale? 1. Ahí está el que ya reemplazamos. 12 y sale 1. En el que está al lado L302, ¿cuánto entra? 12. ¿Cuánto sale? 0.85. Ahí está. Ok, entonces ya volvimos a recuperar el regulador que se nos había dañado. Ahí está. Apago. Y desconecto. A ver si hay alguna duda de cómo conecté el módulo Book. Primero lo ajusté a que me diera 1 volt. Lo ajusté con 5. Pero ya vemos que está trabajando realmente con 12. Se le aplican 12 y sigue entregando 1 volt. Y ya se reemplazó el trabajo para L301. A ver, ahí y díganme si hay dudas hasta ahí, por favor.
Bien, de los book, de los módulos book, que los vamos a encontrar por amperaje de 1 a 2 amperes, sería el primero, luego uno de 3 amperes y el otro sería de 5 amperes. De 1 a 2, de 3 y de 5 amperes. El módulo book, vamos a buscar, normalmente estos books son de voltaje de entrada, máximo soportan 30 volts, y voltaje de salida de 1 a 30 volts. Entonces, prácticamente ahí vamos a buscarlos en internet. Estos reguladores vamos a buscarlos en internet. Y lo vamos a buscar así como módulo book 3 amperes. Y ven ahí. Este es de 3 amperes, aquí dice Super Mini de 3 amperes. ¿Sí? Y podríamos buscar uno de 5 amperes. En este es el de 5 amperes, que es como el que tenemos. ¿Ven? Ese es como el que acabamos de poner. Y este tipo de regulador lo vamos a poner para adaptador. Si ponen uno de 3 o 5 amperes y el chip nada más ocupa 2, no hay problema. Mientras el regulador esté un poquito arriba, es mejor. Entonces, si este es de 3 o 5 amperes y el integrado jala 2 amperes, no hay problema. Entonces, traten de poner uno alto, sobre todo en esta parte alimenta, del que alimenta al chip de video. ¿Ok? Entonces, así los van a buscar como regulador book. Aquí lo ven. Le ponemos regulador book 3 amperes y empieza a aparecer aquí el regulador de voltaje. Ahí está. Ahí está. Costo 80 pesos, que son aproximadamente 4 o 5 dólares. ¿Ok? Pesos mexicanos son 80 pesos. Y de esa manera los van a conseguir. ¿Ok? Entonces, compañero, ¿cómo sabemos el voltaje de salida de un conversor dañado si no tenemos otra tarjeta igual? En esa parte tenemos que saber qué alimenta cada book y qué voltaje debe llevar. Entonces, por ejemplo, aquí, esto ya lo copiaron, voy a borrar esta parte. Cuando ustedes empiecen a checar los conversores, por ejemplo, en esa tarjeta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conversores a la entrada. 1, 2, 3, 4, 5 conversores a la entrada. 1, 2, 3, 4, 5 conversores a la entrada.
y tenemos 1, 2, 3 conversores más uno aquí y 2 abajo. ¿Sí? Tenemos que saber que estos conversores, ¿qué van a alimentar? ¿Qué tienen que alimentar? Al micro de encendido. En algunos casos a la memoria flash. Tenemos que alimentar, ¿sí?, a la memoria RAM. Memoria RAM. Tenemos que alimentar a la memoria NAND flash. NAND flash. Tenemos que alimentar al chip de video. Tenemos que alimentar al tuner. Tenemos que alimentar puerto USB HDMI. ¿Sí? Tenemos que alimentar, ya está la NAND flash, tuner ya está, puertos, ¿sí? Principalmente. ¿Cuántos volts necesitas para el micro de encendido? 3.3. Para la memoria flash, 3.3. Para la memoria RAM, 1.5. Para la NAND flash, 3.3. Para el chip de video, 0.8, 1 volt, 1.2 volts. El tuner, 1.8, 2.5, 3.3. Cualquiera de esos voltajes alimentan al tuner. Puerto USB, 5 volts. Ahí está. Entonces, Jesús Guanosto, cuando vas checando tus voltajes de bobinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta tarjeta main, los voltajes de bobinas, por ejemplo, para L201 nos dio 5 volts. Para L202 nos dio 3.3 volts. Para L303 nos dio 1 volt. Para L203 nos da 1.8 volts. Y para L205 nos da 1.13 volts. Ajá. Para la bobina que está acá, L204, nos da 0.8 volts. Y para L301 y L302 nos da 0.8 volts. Y esto nos da 1 volt. Entonces vean, con esos reguladores que tenemos aquí alrededor del chip de video, vean si tengo voltaje para el micro de encendido, un voltaje de 3.3, aquí tengo, sí lo tengo, para este y para este. Voltaje para RAM, 1.5 para RAM, no tengo para RAM 1.5, entonces puede ser este. Tal vez esta RAM no sea de 1.5, de 1.8, entonces sería este 1.8. Ok. Para el chip de video tengo 0.8, 1 volt y 1.2. Aquí está 0.8, 1.1 y 1.2. Aquí está. Y 0.8 también. Para el tuner 3.3. Ya lo tengo acá. Y para puertos USB HDMI. Aquí está. ¿Sí? Entonces, van viendo cuáles tienen y van viendo cuáles falta. Y ese que te falta es el que tienes que poner. Ahora, cuando no sabes de qué voltaje puede ser, entonces el regulador lo vas a poner y lo vas a ir ajustando con el preset hasta que te dé 0.8, 1 volt, 1.2, 1.5, 2.5, 1.8 o 3.3 volts. Entonces lo puedes ir subiendo poco a poco en donde veas que empieza a funcionar el sistema, ¿sí?
Pero normalmente, ¿cómo sabes de qué valor es el regulador? Checando los que ya tienes. Checando los que ya tienes, te fijas qué falta. Y también hay que ver cerca de quién está. Hay que ver cerca de quién está. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos reguladores que están aquí, no hay duda que estos dos son para el chip de video. Esos dos son para el chip de video porque está cerca y lo tienen que alimentar. ¿Se entiende? Hay otro modo sin utilizar el módulo book, o sea, traer el voltaje similar de otro sector y aplicarlo. No, no, Eduardo, ¿por qué? Porque aquí, si ustedes ven, porque aquí en esta tarjeta que tiene 5, 6, 7, 8 reguladores, vean que hay voltajes que se repiten. Aquí hay un voltaje de 1 y aquí hay un voltaje de 1, hay dos de 1. Aquí hay un voltaje de 0.8 y aquí hay un voltaje de 0.8. Si este de 0.8, por ejemplo, es de 2 amperes y este es de 2 amperes, entre los dos están alimentando 4 amperes, igual este. Si este es de 1 volt, es de 2 amperes también, y este también es de 2 amperes, entre los dos están alimentando 4 amperes. Si este falló, y yo tomo voltaje de 1 volt de acá y lo jalo aquí, con 2 amperes no puedo alimentar la carga total, ¿sí? No se puede alimentar la carga total con uno de los dos reguladores. Por eso, aquí lo que hacen es sumar la corriente de uno más el otro. Este va a alimentar una parte con 0.8 a 2 amperes y este va a alimentar otra parte con 0.8 a 2 amperes, en total 4 amperes, igual esto. Entonces, ya los reguladores están calculados para la carga que van a alimentar y no se recomienda poner voltaje de otro regulador porque ya está calculado que nada más va a aguantar su carga. ¿Ok? La corriente lo podemos ver con la fuente de voltaje variable, sí, sí se puede ver, para que veas cuánto te está consumiendo la sección que estamos alimentando con este regulador book. Bien, entonces es importante ver hasta qué parte ya entendimos, y en este caso que se nos había dañado uno de los reguladores, bueno, no fue el chip de video el que se dañó, sino el regulador, y ya lo estamos reemplazando. Esta tarjeta main es especial porque contiene la parte de Tcon. Esta tarjeta main contiene la parte de Tcon. Si ustedes ven la tarjeta, vean cómo en la tarjeta hay otra sección. Vean aquí. Vamos a marcarlos así. Y vean cómo aquí en la tarjeta hay otra sección. Vean. Aquí está el chip de video. Y alrededor del chip de video tenemos las memorias RAM. Vean, tenemos la memoria RAM. La NAND flash. ¿Sí? Esa es la parte del chip de video. Y vean cuántos reguladores hay. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos otro más acá. 6, que es de este también. Y tenemos este 7. Y al que se dañó y ya reemplazamos 8. Tenemos 8 reguladores para la parte del chip de video. ¿Sí? Pero si ustedes observan aquí arriba, aquí tenemos un circuito multiconversor. Multiconversor quiere decir que este integrado trae varios conversores aquí, y por eso vemos que alrededor de este integrado hay varios conversores, varias bobinas de conversores. Ven aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 bobinas. ¿Ven? O sea que este integrado es un conversor de 7. ¿Sí? Pero los voltajes que se generen aquí no son para la tarjeta, para la main. Porque si ustedes ven, ya con estos reguladores ya tenemos todos los voltajes para la main. Sino que estos voltajes que se generan aquí son para mandarlos hacia el display. Aquí.
para mandarlos hacia el display por medio de estos flexores. Y de aquí se va a alimentar hacia el display. Entonces, ¿cuántos conversores tenemos para el chip de video? Para la main, 8, que son estos. ¿Y cuántos conversores tenemos para T-Con hacia display? Ven aquí otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces 8 ya tenemos y falta ver si están trabajando los otros 7 que son de T-Con. ¿Ok? Recuerden que la tarjeta que estamos trabajando es esta. Ven. La tarjeta tiene la matrícula BN41, BN41 02568, BN41 02568. Entonces voy a marcar nuevamente esto. ¿Ven? Entonces es una tarjeta main Samsung, tarjeta main Samsung, tarjeta main Samsung BN41, BN41-02568, 02568, ¿sí? Entonces la tarjeta trae dos partes. La parte de main, chip de video, y la parte de T-Con. ¿Cuántos reguladores trae para la parte del chip de video? ¿Cuántos reguladores trae para la parte del chip de video? Ya contamos que son 5, 6, 7, 8. Acá son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos son para T-Con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles voltajes ya tenemos ahorita? ¿Cuáles voltajes ya tenemos ahorita? Para el chip de video ya tenemos el voltaje, este nos da 5, este nos da 3.3, este nos da 1 volt, 1.8, 1.13, 0.8, 1 volt y 0.86. Esos son los que ya tenemos. Anótenlo así, por favor. Anótenlo así.
Entonces, tenemos aquí las bobinas para Tecon. Vean, tenemos aquí entonces 8 bobinas que ya están alimentando la tarjeta main y principalmente el chip de video. Y ahora que tenemos aquí 7 bobinas para la parte de Tecon. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si las numeramos, vamos a ver el número que trae cada una de ellas. Ven aquí, si empezamos por esta bobina gris, ¿qué número trae la bobina gris? Viene como la L400. ¿ven? L400. ¿Sí? La siguiente bobina que tenemos aquí es L400. Esta no está marcada aquí. No. Esta no trae marca. ¿Qué número es? Vamos a ver esta. Aquí está L405. L405 es esta. L406. L403. L402. L401. Está L401. Entonces por deducción, ¿qué número será esta? Entonces aquí está, si este es L400, 401, 402, 403, 406, 405. Entonces nos falta la L404. Entonces esta es la L404. Y déjame ver si alcanza a venir aquí el número. L404. A ver si viene marcado aquí. No viene marcado, pero entonces por deducción será L404. Ok, entonces vamos a marcarlas. Partimos de L400. Las bobinas son L400, entonces vamos a marcar aquí como L400, L401, L402, L403, L404, L405 y llega hasta L406. Ahí están las 7 bobinas, 7 conversores. Y vamos a ver qué voltaje nos marcan ahora estos 7 conversores. Vamos a ver qué voltaje nos marcan ahora estos 7 conversores. Voy a colocar el disipador para que nos dé chance de medir. Vean, ahí está. Hago a un lado el módulo, aquí está el módulo. Este lo voy a pegar aquí con silicón para que ya quede fijo y puesto aquí en la placa con silicón. ¿Sí? Pero mientras ponemos el disipador para ir midiendo los
conversores que están al lado de este integrado. Entonces conecto el equipo. Conecto el equipo. Y vamos a ver qué voltajes tenemos. Conecto. Enciendo. Sí, la prueba estoy haciendo ahorita con el display desconectado. Ahorita les explico por qué. ¿Por qué está desconectado el display? Pero voy a empezar a medir. Conecto, enciendo. Y empezamos a medir. Primero mido en L400. Del lado de los capacitores. Y vean, L400 tiene 12.7 volts. L400 tiene 12.7 volts. L401 tiene 3.2 volts. L401 tiene 3.2 volts. Sí, a ver, déjenme ver. Déjenme ver aquí, espérenme tantito, porque parece que se quedó activa la tarjeta. Sí, está activa. A ver, permítame tantito, porque ahorita todavía no tengo que marcar voltajes. Déjenme checar, porque está entregando voltajes. Bien, nuevamente checamos. Nuevamente checamos. Otra vez. Desconecto. Conecto y enciendo. Conecto. Enciendo. Y mido bobina L400. A ver, aquí está L400. Y está bien. L400 tiene 0. ¿Ok? L400 tiene 0 volts. Checamos L401. Está L401 si tiene voltaje 3.2 volts. Vamos a ponerlo de qué lado. L400 0. L400 3 volts. L402 tiene 1. L403 tiene 1.8 también. L404, que es la que estaría aquí arriba, L404 tiene 0.1. 0.1. L405, que sería esta. L405 tiene
0. Y L406 tiene 0. ¿Ok? Entonces vean los voltajes y chequen si serían voltajes correctos para TCON. Chequen si serían voltajes correctos para TCON. Entonces, como ven aquí, la parte de main ya tenemos todos los reguladores con voltaje. Y ahora falta la parte de TCON que se active. Y vemos desde aquí que tenemos voltajes bajos, ¿ven? 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts. Aunque aquí parecen voltajes 1.8, 1.8, pero son voltajes bajos porque estos voltajes ya no van a ser para main, porque ya tenemos voltajes para main. Recuerden que para display la TCON debe de generar voltajes de 15, 18, 30 volts, voltaje negativo, y esos voltajes tienen que estar aquí. Entonces estos voltajes que tenemos aquí de TCON hacia display están bajos, no están activos. La parte de main ya está activa, pero la parte de TCON no. Hay un procedimiento para estas tarjetas Samsung que tenemos que aplicar para poderlos activar y ver que estén trabajando los conversores. Vamos a... Bien, estamos en un equipo Samsung, ya lo explicamos esa parte. En un equipo Samsung el forzado de encendido, para arrancar la fuente únicamente se desconecta el cable que viene de la main. Si nosotros quitamos el cable que va o viene de la main, si quitamos este cable, la fuente tiene que arrancar completamente y tienen que brillar los LEDs, como aquí ven. Si yo quito la main y la fuente y los LEDs están bien, tiene que brillar el sistema, ven. Tiene que brillar el sistema. Entonces para Samsung no hay necesidad de aplicar órdenes para Samsung. Únicamente se desconecta el cable de la fuente a la main y se tiene que activar la fuente y encender los LEDs. Ajá. Para otras pantallas apenas lo vamos a ver. ¿El voltaje se puede medir en cualquier extremo de la bobina? No. De preferencia, acuérdense que en los conversores los voltajes los vamos a medir del lado donde la bobina va conectada a un capacitor o a dos capacitores. ¿Sí? Entonces donde la bobina lleva capacitor o capacitores, de este lado se mide el voltaje, porque el otro lado de la bobina va al circuito integrado de conmutación. Entonces ya tenemos los voltajes de la tarjeta main, los voltajes de la TCON. Solamente tenemos un voltaje digital de 3.2. Con este voltaje digital vamos a activar la parte de los voltajes de la TCON. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, esta tarjeta Samsung es especial precisamente por esta característica que trae integrado aquí el conversor de voltajes para TCON, para que de aquí ya salgan los voltajes y las señales de video hacia el display. Ya habíamos comentado que en esta pantalla de Samsung no hay tarjeta TCON externa. No hay tarjeta TCON externa, únicamente va conectada la main directamente hacia el display con este par de flexores. En esta parte nosotros vamos a identificar la tarjeta, aparte del modelo que estamos viendo aquí, BN41 02568. ¿Sí? Ese es el modelo de la tarjeta main, BN41 02568. Y arriba tenemos el código BN41 02568B. ¿Sí? Entonces, en esta tarjeta main
Vamos a identificarla porque la tarjeta trae dos conectores, ¿sí? Dos conectores para flexor hacia display y cada uno trae 96 pines, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, prácticamente el conector empieza desde el pin 1 y si vamos avanzando tiene 96 terminales, ¿sí? Este es el conector, el que está aquí abajo, aquí viene marcado, el conector 1300, 96 pines, y arriba tenemos el conector 1301, conector 1301 también de 96 pines. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos conectores de 96 pines nos van a entregar lo que es la parte de los voltajes y señales hacia el display. Entonces, los voltajes de TCON deben ser generados en la misma tarjeta, main. Bien, si revisamos la información para esa tarjeta, bien, tenemos información de la tarjeta. Es para un modelo muy similar, UN55, UN65 es el modelo. Y vamos a observar en la página 79 lo que es precisamente la parte de los conectores. Aquí está el conector 1300, que es el que vemos. El conector 1300 va a tener 96 terminales, desde el pin 1 hasta el pin 96. Desde el pin 1 hasta el pin 96. Si damos una revisión a estos pines, ven aquí la parte de voltajes que debe de entregar la tarjeta main hacia el display. Va a venir empezando por un voltaje de 3.3 en la línea, en el pin 3 y en el pin 4, un voltaje de 3.3, ese ya lo tenemos. De ahí vamos a irnos hacia un voltaje negativo de menos 11 volts, un voltaje positivo de 30 volts, ¿sí? Vamos revisando hacia abajo, ya no tenemos aquí más voltajes, revisamos en la segunda línea, no tenemos voltajes en la segunda línea, nos vamos a la tercera, no tenemos voltajes en la tercera, señales, y vamos hacia la cuarta línea. Ven aquí, en el pin 84 y 85 tiene que haber un voltaje de 1.9 y 1.8 volts, pin 84 y 85. En el pin 88 tiene que haber un voltaje de 8.5 y en el pin 91 un voltaje de 17 volts. Pin 91, 92, 93, 94, voltajes de 17 volts. ¿Ok?
Eso es para el conector 1300. Conector 1300. Entonces tenemos voltajes de 3.3, voltajes de 1.8, de -11, de 30, de 1.9, 1.8, 8.5 y 17 volts. Ese es para el conector 1300. Eso está en la página 79. Esta información se las vamos a subir ahí al reproductor para que la tengan en la semana y la puedan consultar. Ahorita vamos a verlo aquí. En la siguiente página, que es la página 80, viene el conector 1301. ¿Ven? Aquí está el conector 1301. Y el conector 1301 va a tener también voltajes de 17 volts, voltaje de 8.5, de 1.8, 1.9. ¿Sí? Si revisamos los siguientes pines, aquí son puras señales. Los siguientes pines también son puras señales. Y llegamos a los pines finales, donde vamos a tener voltaje negativo de -11. ¿Sí? Vamos a tener voltaje de panel 3.3. Y estaría completa la parte de la polarización. Entonces, como vemos en estos conectores 1300 y 1301, vamos a tener varias salidas de voltaje que deben de generarse con la parte de T-Con. Bien, para activar a la tarjeta main con el display desconectado, para activar la tarjeta main con el display desconectado y que la parte de T-Con que está en la main genere los voltajes, vamos a localizar los pines que se denominan Feedback T-Con Ready 1 y Feedback T-Con Ready 3. Si me regreso al conector 1300, en el conector 1300 tenemos el pin Feedback T-Con Ready 1. Vean, este pin de Feedback T-Con Ready 1 va a tener un voltaje de 3 volts. Este pin Feedback T-Con Ready 1 va a tener un voltaje de 3 volts. Y este voltaje de 3 volts se lo tenemos que aplicar al conector 1301. Vean, el conector 1301, que es el de la siguiente página. Me voy a la siguiente página, al conector 1301, y vamos a localizar el pin Feedback T-Con Ready 3. El pin Feedback T-Con Ready 3, que va a ser el pin 96 o 95. Vean, Feedback T-Con Ready 3. Y este pin le vamos a aplicar el voltaje que viene de Feedback T-Con Ready 1 aquí. Este pin tiene 0 volts y le vamos a aplicar 3 volts que vienen de T-Con Ready 1. Al aplicar este voltaje a este pin 95 y 96 del conector 1301, se tiene que activar los voltajes de T-Con. Y ahí es donde vamos a saber si la tarjeta main realmente nos está respondiendo, entregando los voltajes de T-Con. ¿Sí? Entonces, vamos a anotarlo en el pizarrón. Para activar los voltajes de T-Con en main, se debe, ¿sí? Para activar los voltajes de T-Con en main, se debe conectar T-Con Ready 1 del conector CN1300 al T-Con Ready, es Feedback T-Con Ready, al Feedback T-Con Ready 3 del conector CN1301.
me faltó, es feedback T-Con Ready 1. Feedback T-Con Ready 1. Y ese es feedback T-Con Ready 3. Sí, a ver, cópienlo así. Bien, entonces vean ustedes aquí. El voltaje L401 sí nos está dando voltaje 3.2. Este va a ir hacia el conector 1300 y 1301. Y este voltaje nos va a servir para activar los voltajes de T-Con. En el conector 1300 vamos a buscar feedback T-Con Ready 1 y lo vamos a puentear hacia el conector 1301 en el pin feedback T-Con Ready 3. Si vemos la información, vean aquí, en el conector 1300, que sería este, el pin 1 es feedback T-Con Ready 1. Feedback T-Con Ready 1 va a tener 3 volts, vean. Entonces, si busco el conector 1300, el pin 1 va a ser feedback T-Con Ready 1. Vean, me voy hacia conector 1300, que es este. Este es el conector 1300 y me voy al pin 1, ven. Me voy al pin 1. Y precisamente el pin 1 es feedback T-Con Ready 1. Aquí está el pin 1 y ven cómo el pin 1 llega a este pin, a ese punto. ¿Sí? Y ese punto es feedback T-Con Ready 1. ¿Okay? Entonces, en este pin, ¿cuántos volts va a haber? 3 volts. Y dice que nos vamos a ir a feedback T-Con Ready 3. Feedback T-Con Ready 3, si lo vemos en el conector 1301 ahora, voy a la siguiente página, al 80. Ven, en el conector 1301, T-Con Ready 3 son los últimos pines, 95 y 96. T-Con Ready 3 son los últimos pines. Entonces me voy al conector 1301, que es este. Aquí está el conector 1301. Y me voy a ir hasta el pin 86, que es este. Y de aquí, del pin 95, 96, vean cómo sale la conexión del 95 a este punto. Y este punto es feedback T-Con Ready 3. Ok, entonces aquí lo vamos a puentear a este punto. Sí, y de hecho aquí está marcado, ven, feedback T-Con Ready 3, aquí está. Es este. Entonces aquí le tenemos que aplicar 3 volts. Al aplicarle 3 volts, tiene que arrancar los demás conversores. L401 ya tiene voltaje, este es L401, este ya tiene 3.2 y este también ya tiene 1.8 y 1.8. Vamos a ver si cambian los voltajes al momento que arranquen y vamos a ver qué voltaje nos da. Entonces vamos a hacer un puente de feedback T-Con Ready 1 a feedback T-Con Ready
3. Bien, entonces vean aquí el conector. La pantalla está desconectada, vean la fuente está desconectada. Y del conector 1300 me voy a conectar al pin 1. El pin se llama feedback tech 1, que sería este pin. ¿Lo ven? Este punto. Y lo voy a conectar hacia el pin 9596 del conector 1301, que se llama feedback tech con ready 3. ¿Está? Y nos vamos a este. Ahí está el puente, ¿ven? De feedback tech con ready 1 a feedback tech con ready 3. ¿Qué tiene que pasar en ese momento? Se van a activar los conversores de Tecon. Y ya tenemos que tener voltaje en cada conversor. ¿Se entendió? Entonces, feedback Tecon ready 1, ¿quién es? Este es el pin 1 del conector 1300. Ahí tenemos 3.3 volts. Y este voltaje lo vamos a pasar a feedback Tecon ready 3. ¿Qué pin es este? Este es el pin 95 del conector 1301. A ver si se ve ahí. Así lo vamos a conectar. ¿Ok? Bien, ¿ya lo vieron el puente? Ven aquí el puente. Esta prueba se tiene que hacer con los flexores del display desconectados para que no haya carga del display. Para que no haya problema con el display. ¿Ok? Así. Y con esta activación vamos a medir los voltajes del conversor. Conecto la main. Conecto la fuente. Enciendo. Y vamos a ver si tenemos los voltajes de Tecon. Ven aquí. Vuelvo a medir L400. Volvemos a medir L400. L400 mido y ya tiene 12.70. ¿Ven? L400. Vamos a ponerlo con café. Con café de aquel lado. L400 ya tiene 12.70. ¿Sí? Después viene L401. L401 sigue con 3.27. L401 sigue con 3.27 volts.
¿sí? Y ahora checo L402, que es este. Sigue con 1.8, ese ya tenía 1.8. Y ahora pasamos a L403. También tiene 1.8. Ahí está, 1.8 volts. Ok, entonces, como vemos aquí, ya se activó L400. Este estaba en 0, ya se activó 12.7. L401 se mantiene 3.2, tenía 3.27 tiene. L402 se mantiene 1.8. L403 se mantiene 1.8. Pero vean que estas bobinas estaban apagadas, estos conversores estaban apagados. Vamos a ver si ya se activan. Tenían 0, 0, 0. L404, L405 y L400. Vamos a ver si ya se activan. L404, L405 y L406. ¿Ok? Checamos L4. Tiene 7.45. L404 tiene 7.45 volts. Mido ahora L405. Tiene 12.70. Y mido L406. Perdón, L406 es esto. Tiene 0. L406 tiene 0. Pero a un lado de L406, permítanme aquí, vean, a un lado de L406 tiene un voltaje de menos 9.6, anótenlo entre paréntesis, menos 9.6, ven. O sea, tiene 0, pero está generando un voltaje negativo con el diodo que tiene a un lado, ahorita se los muestro. Ahí está, ¿sí? Menos 9.6 volts. Entonces, si ustedes ven, los que estaban desactivados, que son estos 4, ya se activaron 12.7, 12.7, 7.5 y ese, aunque aquí nos da 0, a un lado hay un diodo y nos da menos 9.6, porque acuérdense que necesitamos un voltaje negativo. Entonces ya están activos los conversores de Tcon. ¿Cómo se activó? Haciendo un puente de feedback Tcon Ready 1 que tiene 3 volts a feedback Tcon Ready 3 que tiene 0 volts. Hacemos el puente del conector 1300 al 1301 y se tiene que activar los voltajes. Si se activan los voltajes, la main y Tcon está bien hasta aquí. La main y Tcon está bien hasta aquí en la parte de voltajes. ¿Sí? A ver, anótenlo así, cópienlo así. Lo que estamos usando son los puntos de prueba. Los puntos de prueba que trae esta tarjeta que se llama Feedback Tcon Ready 1 y Feedback Tcon Ready 3 precisamente son para hacer esta prueba. Estos puntos de prueba el mismo fabricante Samsung los ha destinado para hacer el puenteo.
¿sí? Por eso si vemos, tenemos ahí test point, tenemos los puntos de prueba definidos, ahí lo vemos, y lo único que hice fue poner un poco más de soldadura ahí para poderlo conectar el cable y enviarlo hacia el feedback de Conready 3 que está acá. Entonces ahí está el punto de prueba de feedback de Conready 1 hacia feedback de Conready 3. ¿Sí? Entonces utilizamos los puntos de prueba que ya marcó el fabricante. De hecho, aquí en el conector, aquí en este punto donde ven ese capacitor, ahí hay 3.3, aquí. En este punto, aquí hay 3.3. Incluso podríamos hacer el puente de aquí a aquí y pasaría lo mismo, ¿sí? Pero respetando lo que es la recomendación del fabricante, dice puentea de aquí a acá, de feedback T con Ready 1 a feedback T con Ready 3. Ajá. La parte importante es mandar 3 volts a este punto. Entonces lo podemos tomar de aquí mismo, aquí hay 3 volts, o lo podemos tomar de acá. ¿Ok? Y al mandarle 3 volts tiene que generarse los diferentes voltajes. Entonces ya vemos aquí que en la bobina 400 hay 12 volts, en la bobina 401 hay 3.27 volts, en la bobina 402 hay 1.8, igual que en la bobina 403, en la bobina 404, que es esta, hay 7.5, en la bobina 405, que es esta, hay 12.7, y en la bobina 406, que es esta, hay 0. Hay 0 en la bobina, hay 0 volts en la bobina, no marca voltaje, pero a un lado está un diodo, ven, aquí. Está este diodo junto a la bobina y aquí sí hay menos 9.6 volts, ¿sí? Aquí hay menos 9.6 volts. Ahora, si nosotros vemos aquí, alrededor de este chip, ¿sí? Hay varios puntos de prueba. A ver si los alcanzamos a ver. Hay varios puntos de prueba, ¿sí? Vean este punto de prueba. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un punto de prueba que dice VDD, AVDD 17 volts. Aquí tiene que haber 17 volts. De hecho, ninguna bobina nos marcó 17 volts, pero aquí tiene que haber 17 volts. Ahorita lo medimos. AVDD 17 volts. Sí, sigo buscando puntos de prueba. Siempre revisen su tarjeta que haya puntos de prueba, sobre todo puntos de voltaje, y chequen qué voltaje les da. Chequen qué voltaje les da. Por ejemplo, vamos a ver si aquí tenemos otro. Aquí está VGH, ven. VGH D409 aquí. Aquí tiene que haber VGH más de 30 volts. Aquí está VGH. Y donde está VGH tiene que estar VGL. A ver si alcanzan a ver aquí. VGL. Encontramos VGH. Encontramos VDD. Y tiene que haber un VGL. ¿Ok? Entonces vamos a irlos marcando en los que vamos checando los puntos. Entonces, por voltaje ya tenemos voltajes. Ahora vamos a ir viendo los puntos de prueba. Entonces, estoy encontrando un punto de prueba que se llama AVDD. Otro punto que se llama VGH. Vamos a anotar primeramente esos dos. AVDD. Y AVDD dice que debe tener 17 volts. Vamos a ver cuánto tiene. Vean, AVDD.
VDD dice, ahí está, dice 17 volts. ¿Cuánto tenemos? 15 volts. Vamos a anotarle ahí con rojo. AVDD tiene 15 volts. Marca 17, pero tiene 15. Ese es AVDD. Después tenemos VGH. VGH normalmente es un voltaje cercano a los 30 volts. Vean ahí cuánto hay, 25.9, casi 26, anota el VGH. VGH tiene casi los 26 volts. Ya tengo AVDD, ya tengo VGH. Vamos a encontrar otro punto de prueba. Ya no se ve marcado así, pero recuerden que lo tenemos en el conector. Puedo irme por el conector. Si no los veo marcados ahí, nada más se ven esos dos. Vámonos por el conector a checarlo. Vamos a empezar con el 1300. Ven aquí. Vean, el conector dice que tiene que tener voltaje para el panel en el pin 3 y 4 del conector 1300. Vamos a checar este. Pin 3 y 4 del conector 1300. Vean. Pin 3 y 4. Vean. Este es el 1. Este es el 2, 3 y 4. Aquí están juntos, 3 y 4. Vean cuánto hay. Ahí. 3.29. Está bien, sí hay. 3 y 4. Y de ahí nos vamos al pin. Y de ahí nos vamos al pin 10. En el pin 10 dice que debe haber menos 11 volts. El pin 10 debe haber menos 11 volts. Vamos a buscar el pin 10. Ahí está el pin 10, vean. Tiene menos 9.6. Ajá, tiene menos 9.6, que fue el que medimos hace rato en la L406. Ahí está, vean. Ese es voltaje negativo. Ese es el pin 10. El pin 11 debe tener 30, que es VGH, vean. El pin 11 debe tener 30, que es VGH. Y el pin 10 es VOFF, menos 11 y 30. Aquí donde dice menos 11 tenemos 9.6 negativos. Y en el 11 debe haber 30. Vamos a ver cuánto hay en el 11. En el pin 10 tiene que haber 30. En este caso el pin 10 tiene 25.9, casi 26. Casi 26 en el pin 10. Ahí está, entonces ya tenemos estos dos pines. De aquí nos vamos hasta el pin 84 y 85. Ven, 84 y 85 debe tener 1.8 volts. Pin 84 y 85.
Ahí está, ese es el 84, 1.8, y el 85 tiene 1.8, está bien. Si hay voltaje en el 84 y 85. Y de ahí nos vamos al pin 88. El pin 88 debe tener 8.5, ¿ven? El pin 88 debe tener 8.5. Ahí está, tiene un volt menos, 7.4, está bien. En lugar de 8.5 tiene 7.4. Y de ahí me voy hasta el pin 91, que debe tener 17 volts. Que debe tener 17 volts el pin 91. Ahí está. En lugar de 17 tiene 15 volts. Sí hay. Ok, entonces vean que ya tenemos los voltajes hacia el display. Todo esto lo estoy viendo en el conector 1300, el primer conector, vean. ¿Sí? Y así como están los voltajes en el conector 1300, voy a buscar los voltajes en el 1301. Ahí estoy en el 1301. En el 1301, aquí está. En el conector 1301 empezamos en los primeros pines con 17 volts. El pin 3, 4, 5, 17 volts, vean. Conector 1301. En los primeros pines tiene 17 volts. Nos da 15. Después en el pin 9 nos tiene que dar 8.5. En el pin 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 8.5 me da 7.5. Está bien. Después en el 12 y 13, 1.8. 9. 10, 11, 12, 13. Aquí está. 1.8. En la 12 y 13 debe haber 1.8. Está bien. Aquí voy 12 y 13. Y de ahí me voy hasta, ya son puras señales. De ahí me voy hasta el pin 93 y 94, donde tiene que haber 3.3 volts. 93 y 94. 93 y 94. Ahí está. 3.3 voltaje para el panel. Y en el pin 85 tiene que haber menos 11 volts. Y en el 86, no, nada más 11 volts. En el pin 85. Ahí está. Pin 85 menos 11 volts me está marcando menos 9. Ok, entonces con esto lo que estamos comprobando es que sí están los voltajes ya en los conectores 1301 y 1300. Estos voltajes sí están. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ya está activa la TECON. Entonces, la activación de la TECON se da haciendo este puente. Va a haber estos voltajes en estas bobinas, pero sobre todo, con la información de los conectores, ustedes van a ver que se cumplen los voltajes para que trabaje el display. ¿Cómo se activa TECON sin el puente? ¿Cómo se activa TECON sin el puente? Bueno, lo que hace el panel, lo que hace el panel y la main, nosotros vemos aquí la main y salen dos flexores.
y esos dos flexores salen hacia display. Ya no hay T-con en medio, sino que la T-con está aquí adentro. La T-con está en la main. Si ustedes vieron, ¿cuál voltaje está desde el principio? ¿Cuál voltaje está desde el principio? 3.2 volts. Este voltaje ya está. Entonces, por el conector 1300, por el pin 1, ¿sí? La main manda 3 volts al display, ¿sí? Si el display no tiene corto en algún chip, no está roto y está bien, entonces este voltaje de 3 volts regresa por el conector 1301 por el pin 95. Y este regreso activa T-con. Entonces, por el 1300 sale el voltaje de 3 volts y tiene que regresar. Si todo está bien, si no hay corto, si no está roto, si todo está bien, tiene que regresar hacia la main por el pin 95 del conector 1301, del otro conector. Entonces sube y luego regresa, si todo está bien acá. ¿Sí? Regresa y se activa la T-con. Por eso, en estas pantallas, si hay una falla en display, la T-con no se activa. Ustedes le van a dar power, van a tener estos voltajes, pero se van a dar cuenta que estos no salen. No salen estos voltajes porque no se está activando feedback T-con Ready 3, este no se está activando. Si no se activa feedback T-con Ready 3, entonces hay un problema en display, o está corto o está roto. ¿Qué haces? Desconectas display y tú mismo le haces el puente. Si al hacer el puente T-con te da todos los voltajes que ya vimos y aparte estos, entonces T-con está bien y la falla está en el display. Hay falla en el display. Esta main de Samsung para este tipo de modelos, ¿sí? La T-con viene pegada en la main, ¿sí? Esa es la gran diferencia de esta Samsung. La T-con viene pegada en la main, aquí la vemos. Aquí vemos la T-con pegada a la main. Ajá. Y esta T-con te tiene que dar todos los voltajes que ya marcamos ahorita. ¿Sí? Y la otra parte que vas a identificar este tipo de modelos de Samsung es la que trae los dos flexores sin T-con intermedia. Y aquí ya no hay T-con, ver. Aquí ya los flexores van al display. Entonces ya no hay T-con intermedia. Entonces si tienes una main con dos flexores, sucede así. Hay otras Samsung que nada más traen el primer flexor, el primer conector, no traen el segundo. Porque son pantallas de menor resolución. Este es 4K. Esta es UHD 4K, por eso trae los dos. Hay otra más sencilla que no trae los dos. Si no se hace el puente, ¿de qué otra forma se tendrían los voltajes para los conectores? Bueno, ya lo estamos explicando aquí. De forma natural, de forma normal, si el display está bien, por el conector 1300 sube el voltaje de 3 volts, por la línea feedback T-con Ready 1, sube, checa que el display está bien, y el display regresa el voltaje por el pin 95 del conector 1301 y en ese momento se activa la T-con, los voltajes de T-con. Esa sería la forma cuando el display está bien. ¿Hay manera de medir la señal de video en los conectores? No. Para estas pantallas que ya son UHD 4K, esta pantalla ya cae dentro de lo que es display UHD 4K. ¿Sí? El tipo de video que sale aquí ya no es el video LVD, es un video que se le llama video P by 1. Perdón, es P by 1. Video by 1. B by 1. Ajá. Es un video que no se puede detectar con el osciloscopio. Entonces ahí lo que se detectan son los voltajes. Video P by 1. Entonces no se mide ese video porque no lo detecta el osciloscopio. Es una señal muy pequeñita.
de bajo nivel y no la alcanza a detectar el osciloscopio. Entonces aquí lo que vamos a confiar es la parte de los voltajes de polarización. Lo que hace es desactivar Tcon para que no mande voltajes en caso de que el display esté dañado. Entonces sí es una protección. Y la protección la engañamos o la eliminamos haciendo el puente del pin 1 al pin 95. Vean cómo hemos estado trabajando con esta main. Inicialmente empezamos con checar sus voltajes de operación, ¿sí? Al estar midiendo los voltajes, ¿sí? Se nos daña un conversor, el cual ya lo colocamos y ya restablecemos el voltaje de 1 volt que nos faltaba. Ya están trabajando todos los conversores que alimentan main, que alimentan chip de video, y tenemos la parte del conversor Tcon integrado a esta main. Estamos viendo cómo activarla, cómo hacer el puente de un conector a otro para pasarle 3 volts aquí, y tiene que activarse y darnos los diferentes voltajes hacia los conectores. Si hay voltajes aquí, prácticamente el display tiene que operar. Este tipo de pantallas Samsung con estas tarjetas main, cuando hay un problema en el display, lo que están haciendo principalmente es reiniciarse, o sea, prenden, dan brillo los LEDs y se reinicia como si fuera una falla de software, pero ustedes tienen que ver si trae los dos flexores como esta, ¿sí? Ejemplo aquí ahorita, activado Tcon por el puente, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con el encendido, vamos a ver si se mantiene encendido o se apaga. Vean, ahí se va a ver el brillo de LEDs, conecto, enciende, vean ahí está, y vean cómo se apaga, se está reiniciando. ¿Sí? Vuelve a prender, enciende y se vuelve a apagar. ¿Sí? Vean acá, se ve un poquito mejor acá el encendido. Apaga está. Ven ahí cómo brilla, nos da el brillo de los LEDs y se apaga. Así está la Samsung, brilla y se apaga, se está reiniciando. Pareciera una falla de software, pareciera una falla de que se está reiniciando, pero vean cómo brilla unos segundos y se apaga. ¿Sí? Ustedes van a probar la main, entonces lo que tienen que hacer es desconectar el display. Lo que tienen que hacer es desconectar el display, hacer el puente y verificar los voltajes de Tcon. Si los voltajes de Tcon están bien y aparte los de la main, toda esta tarjeta está operando. Incluso está mandando video. Se está apagando porque hay un defecto en el display. O está roto o trae un corto en alguno de los chips. ¿Sí? Entonces esta falla para estas pantallas, si la main está bien, es el display. Y lo más crítico es que esté roto, ya no se puede hacer más. Bien, pues vean el procedimiento, vean cómo estamos aprendiendo a trabajar con esta tarjeta un tanto diferente, con esta tarjeta Samsung de pantallas grandes, de pantallas de gran formato, y cómo viene integrada, ¿sí? Cómo en la misma main agregan toda la parte de voltajes de Tcon, y no solamente tienen que dar voltajes, sino que tienen que funcionar los circuitos para que nos den los voltajes ya hacia los conectores, y como el mismo fabricante, sabiendo que el display puede fallar, pone puntos de prueba para determinar que la main esté bien, o si ustedes hacen este puente y la Tcon no da los voltajes, entonces la falla es del chip de Tcon. Ese chip se puede cambiar, ¿sí?
Entonces aquí rápidamente sabrían si la falla está en main o si la falla está en display. Este procedimiento hay que aplicarlo a todo este tipo de tarjetas Samsung. Buscar los puntos de prueba, hacer el puente y rápidamente saber si la T-Con que está dentro de la main está operando. Hay que practicarlo en esas tarjetas Samsung, hay que entender cómo tiene que funcionar, y ya vieron también cómo adaptamos el módulo BOOC para el regulador que se había dañado. Ya vieron cómo se hace la adaptación y cómo realmente se puede saber de qué voltaje es cada BOOC, cómo deben de trabajar, cómo se deben de ir activando para que la tarjeta main funcione de manera completa con todos sus voltajes, y sobre todo determinar que no hay corto. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí llegamos hoy con este procedimiento en este tipo de tarjetas de marca Samsung, que son muy comunes ahorita en pantallas de gran formato. Ya con esto tienen la forma de probar esta tarjeta y pues darle solución a las fallas que lleguen al banco de trabajo. Muy bien, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes, ver la siguiente sesión en otra pantalla de gran formato, ver cómo trabaja, cómo se debe de hacer el procedimiento para revisar el sistema y empezar a encontrar los defectos de falla, los que causan falla para este tipo de pantallas de gran formato. ¿Ok? Bien, que estén muy bien y hasta pronto. Gracias.